del MAS, ¿no? Del Movimiento al Socialismo, en 2006. Y seguramente ustedes tienen alguna opinión de cómo se condujo la Iglesia Católica frente a ese cambio importante. Y más importante todavía fue la crisis de 2019, que todos ustedes conocen y que terminó con la huida de los dos principales dignatarios de Estado ante las denuncias extendidas y probadas de fraude electoral. También la Iglesia, especialmente en esa crisis, la Iglesia Católica jugó un rol importante. Especialmente fue un Monseñor Valverdi que en gran medida tuvo protagonismo en octubre, noviembre de 2019, viabilizando que no haya mayor pérdida de vidas o enfrentamiento. Entonces, eso ya no vamos a ver, pero si ustedes quieren, porque esto solo llega hasta el siglo XX, si ustedes quieren pueden hacer otro comentario sobre estos temas, los temas que están anotados en el documento que todos han visto, ¿no? Son varios temas y que pueden elegir alguno, el documento que dice religión y política, ¿no? Y que tiene varios temas. Lamentablemente no puedo abrirlo, pero ustedes lo conocen, hay como unos 20 temas y pueden hacer el comentario personal voluntario sobre cualquiera de ellos, incluso pueden hacer más de uno, ¿no? Si quieren. Bueno, entonces vamos a ver cómo se configuró el rol de la Iglesia Católica en el nuevo escenario. ¿Cuál es el nuevo escenario? El que se produjo a partir de las guerras de la independencia, aproximadamente desde 1809 y bueno, en varios países un poco más tarde, hasta 1825, con Bolivia, la nueva república creada como el último país que logró la independencia de España en Sudamérica. Todos los demás ya se independizaron, aprobaron sus constituciones, etc. ¿En qué papel quedó la Iglesia en el nuevo escenario de las repúblicas? Soberanas, libres del yugo español y con la gran oportunidad de constituirse en países de notable desarrollo. Hasta principios del siglo XX, especialmente las primeras décadas, Argentina, por ejemplo, fue uno de los países más desarrollados del mundo, no solamente de América. Fue el primero en derrotar el analfabetismo, primero que erradicó a los analfabetos, y su desarrollo económico era superior al de Australia, al de Japón, que ahora obviamente están muy por delante de Argentina, ¿no? Entonces, se trata de países que tuvieron un gran desarrollo económico y que en los que la religión tuvo alguna relevancia. Prevaleció lo que hemos llamado regalismo, ¿no? Si se acuerdan, hemos visto las dos grandes tendencias que hubo en el siglo XVIII, el regalismo,
y el ultramontanismo. Los jesuitas defendían más el ultramontanismo, que consistía en la independencia de la Iglesia, relativa, ¿no? Pero independencia finalmente en el marco de la soberanía, incluso auspiciando actitudes contra el tirano, el tiranicidio. En cambio, el regalismo era una concepción más tradicional, llamada también patronazgo eclesiástico, que sometía la Iglesia al Estado. Entonces, eso lo vimos. Y en el nuevo escenario, el que se inicia en la segunda década, especialmente, bueno, tercera también, 1825 del siglo XIX, Argentina en 1809, está marcada por una visión subalterna de la Iglesia, ¿no? La religión y la Iglesia no tuvieron mayor relevancia, pese a que hubo curas guerrilleros, como hemos visto. ¿Y qué significa que tuvo un papel subordinado? Que el Estado tenía poder sobre la Iglesia en lo que concierne, por ejemplo, a sus reglamentos, a sus prerrogativas. Y hubo también cierta arremetida de la Iglesia, sobre la Iglesia, de parte de los estados emergentes. Por ejemplo, se eliminaron algunos conventos, seminarios, y claro, sus propiedades, también pasó lo mismo con algunos noviciados, y sus propiedades se convirtieron en escuelas, en hospitales. Eso dentro de una visión también más laica de los nuevos estados, ¿no? Aunque en general hubo el reconocimiento del catolicismo como religión oficial de los estados. También se logró, los curas lograron que el Estado subvencionara algunos pagos, por ejemplo, a los obispos, ¿no? Y en tiempos de conflicto bélico, se estableció que la Iglesia debería efectuar préstamos. Entonces había un sometimiento relativo del Estado sobre la Iglesia. Tampoco tenían ya tanta libertad, estaban obligados a fundar escuelas, los párrocos debían convertir sus parroquias en escuelas, y a quienes se ordenaban sacerdotes se les obligaba también a efectuar algunas tareas sociales, ¿no? Como vacunación, por ejemplo. En tanto que la formación de los seminaristas, etcétera, también se estableció que debería incluir la teología, algo que no era obligatorio. También, fíjense, 25 años como edad mínima para ordenarse. Entonces, hubo este regalismo, es decir, esta subordinación de la Iglesia al Estado, que después se acentuó más en Latinoamérica, aproximadamente desde mediados del siglo XIX, 1860 aproximadamente, hasta la tercera o cuarta década del siglo XX, prevaleció la ideología liberal. Es decir, también en nuestro país, ¿no? La Revolución Federal con fuerte enfoque liberal fue de 1898, algunos dicen 99, bueno,
el siglo XX era liberal en Bolivia y se prolongó el liberalismo durante 20 años, hasta 1920. Y los liberales estaban evidentemente en contra de los conservadores. Y los conservadores eran de tendencia tradicional, con una visión de la iglesia más medieval, más sometida a su propio régimen, y claro, con los sectores elitistas de la sociedad como los destinados a gobernar. Es decir, el conservadurismo tenía esas características. Estaba coludido primero con los señores de la plata y después apoyaron en cierta medida a los señores del estaño, ¿no? Y bueno, Pacheco, por ejemplo, que era un señor de la plata y que tenía grandes minas, especialmente, bueno, en Potosí, desde la época colonial, y también posesiones y poder en Sucre, tenía una clara actitud conservadora, ¿no? Se trataba de una filosofía política excluyente que avalaba el dominio y que incluía a la iglesia bajo la concepción tradicional de que la iglesia apoya los procesos de estabilidad sin mayor cambio, con élites tradicionalmente reservadas para ejercer el poder. Frente al conservadurismo se comenzó a pergeñar en el siglo XIX, fines del siglo XIX, el liberalismo, que finalmente triunfó en Latinoamérica desde 1860 aproximadamente, y en Bolivia en 1898. En los primeros años del siglo XX, es decir, 1900 hasta 1920, comenzó a tomar cuerpo el conjunto de ideas liberales. Una idea era, por ejemplo, separar la iglesia del Estado. Y eso finalmente se logró, ¿no? Los liberales hicieron grandes reformas a la iglesia y a la iglesia tradicional en Bolivia, con una visión positivista, spenceriana, de Herbert Spencer, sobre la sociedad, el mundo, el desarrollo, el progreso, el mundo laico. Es decir, el Estado no debería tener una religión oficial, debería haber total libertad de culto. Y también dejar a la iglesia que desarrolle sus actividades sin mayor control. Permitieron los liberales se desarrollara la sobreexplotación minera, fomentando el surgimiento de las baronías del estaño, que sustituyó a los señores de la plata, ¿no? Que eran más del sur. En cambio, con Patiño, Xochitl y Aramayo comenzaron a fortalecerse estas dinastías del estaño y el superestado minero, y eso los liberales no combatieron ese poder emergente cada vez más fuerte. La iglesia fue atacada, tuvo algunos cambios de parte de los liberales, aunque algunos que pretendían más dejarle realizar con algunas restricciones sus propias tareas. En Bolivia, hacia mediados del siglo XIX,
la iglesia estaba compuesta más por extranjeros, no había ordenaciones de nativos, y especialmente los franciscanos instruían a los indios en algunas tareas, ¿no? Los sometían a un proceso de instrucción para que cumplan distintas labores. Posteriormente, en la década de los 80 del siglo XIX, se dieron las fundaciones de colegios y hospitales con patrocinio de los curas, especialmente de los jesuitas y de otras órdenes que se dedicaron desde los años 80 del siglo XIX a formar las élites. No era una educación democrática, popular. Y los salesianos, desde esa época, fíjense, ya es casi un siglo y medio, y esa es la historia, por ejemplo, de los colegios religiosos aquí en La Paz, ¿no? Siempre se caracterizaron por la formación técnica, ¿no? Enseñaban manualidades, y eso, claro, incluía más a sectores populares. En los primeros años del siglo XX, los liberales hicieron algo que nunca antes se había visto en Bolivia, y era fomentar religiones no católicas, ¿no? Facciones protestantes. Y también se estableció, precisamente en la primera década del siglo XX con la Revolución Federal, que la educación sería laica, es decir, no era una obligación aprender los contenidos catequéticos como una enseñanza pagada por el Estado. Se derogaron penas penas que se aplicaban a los delitos contra los católicos, es decir, hubo mayor flexibilidad en tanto a otras religiones, aparte de la católica, y se suprimieron también algunas facilidades que tenían los curas, ¿no? De recibir, por ejemplo, en las comunidades que los pongos o los comunarios, mejor dicho, ofrezcan trabajo en la parroquia. Eso se eliminó. Fíjense, entonces los liberales hicieron importantes cambios. Eliminaron seminarios, convirtieron conventos en colegios y en hospitales. El Estado tomó varias de las propiedades de la iglesia, eliminó las prerrogativas de los curas en el campo, declaró que la educación debía ser laica y que no había obligación de que se impartieran contenidos catequéticos católicos. Estableció el matrimonio civil, fíjense, en 1911, lo que no existía antes. Y se suprimió el servicio de los indios en las parroquias. Esto que era como el pongueaje en las haciendas, existía para las parroquias, ¿no? Hasta antes de la Revolución Liberal, hasta 1920 son los liberales que gobiernan e hicieron esos cambios. Y los gobiernos posteriores, desde 1920, lo que se llama el periodo postliberal, con diferentes partidos, más o menos mantuvieron los regímenes los cambios liberales. Entonces, grandes cambios que se dieron en Bolivia respecto de las prerrogativas de la iglesia, la relación del Estado con la iglesia, fueron hechos por los liberales, con expropiaciones, aunque para fines educativos y de salud. Y hasta pasada la mitad del siglo XX, se armonizó la convivencia del Estado con la iglesia, ¿no?
con instituciones eclesiásticas reconocidas y con el matrimonio civil que se había instituido. Antes solo había el matrimonio religioso, obviamente sin posibilidad de divorcio, ¿no? Con el matrimonio civil se aceptó el divorcio y eso también lo hicieron los liberales. En el mismo periodo, el Estado va abandonando su patronazgo, ¿no? Ya no tiene mayor injerencia en cuanto al nombramiento de obispos, que es más una prerrogativa de la jerarquía eclesiástica, y sus actividades también van diversificándose, aceptando el divorcio absoluto. Entonces, en el siglo XIX podemos concluir que es la preeminencia de los señores de La Plata, por ejemplo, Pacheco y Arce, ¿no? Y que eso implicaba un sometimiento a los pongos de hacienda, los indígenas, pese a que, bueno, ya no eran los indios de la colonia española, sino los nuevos ciudadanos, pero que no tenían ningún derecho ciudadano, no votaban, por ejemplo, y estaban sometidos a la hacienda, ¿no? Y especialmente al trabajo en las minas de plata. Entonces, el Estado comienza a ejercer cierto poder sobre la Iglesia, lo que se va acrecentando hasta el periodo liberal. El periodo liberal da lugar a que el Estado ejerza una serie de medidas contra las prerrogativas que tenían los curas, ¿no? Por ejemplo, el trabajo en las parroquias de los indígenas. Y la Iglesia tuvo que aceptar ese sometimiento. Sin embargo, no renunció a su trabajo con las clases dominantes, especialmente a través de la educación en las ciudades. Bueno, vamos a ver ahora la última parte, que es el siglo XX. Y en el siglo XX lo más importante sin duda es 1952. Hay antes del 52 varios gobiernos llamados reformistas, reaccionarios, que tuvieron algunas acciones, por ejemplo, contra los varones del estaño, ¿no? Patiño, Cochil y Aramayo, y buscaron cierta promoción del campesinado, de los mineros, con cierta relación también con el MNR, que tuvo efectivamente un carácter nacionalista. En cambio, otros fueron muy reaccionarios en contra de esas reformas nacionalistas de Buch, de Villarroel, por ejemplo, y son los gobiernos que constituyen la antesala de la Revolución Nacional de 1952. ¿Qué papel tuvo la Iglesia en la Revolución Nacional y cómo se constituyó la imagen política de la Iglesia y la religión en general? La religión evidentemente era católica, ¿no? Aunque ya había legalidad para el funcionamiento de las sectas protestantes, eso también abrieron los liberales. En toda esta época no era muy relevante la acción de estas sectas. Está claro que para que se dé la revolución, el MNR tuvo una fuerte inserción popular, aunque no tanto campesina. La inserción campesina se dio posterior al 52, particularmente
el 64, con lo que se llamó un populismo de Estado, y eso corresponde a Barrientos, que inicialmente el 64 hizo un golpe y después se legalizó tras las elecciones posteriores. Desde el 52 tuvieron preeminencia las facciones del MNR, obreras y campesinas, ¿no? Algunas eran los milicianos, que eran facciones armadas desde el 52, supuestamente para precautelar los cambios revolucionarios y para resguardar, por ejemplo, la nueva ciudadanía, los indígenas que eran indios de hacienda, sin ningún derecho, pese a que era la república ya desde 1825, gracias a la reforma electoral y a los cambios revolucionarios de la reforma agraria, de pronto eran ciudadanos con derecho a votar. Obviamente todos votaban por el MNR, ¿no? Y la Iglesia no se lanzó en contra de la revolución, tampoco en contra del MNR, aunque criticaba cierto izquierdismo radical del MNR, ¿no? Pero tampoco de una manera muy enérgica. Apoyó la reforma agraria. Bueno, estaba muy bien que la apoyaran, ¿no? Bajo la consigna, la tierra es de quien la trabaja. Y eso implicó, claro, distribuir las tierras de hacienda de los grandes hacendados de la primera mitad del siglo XX a los comunarios y asignarles la propiedad como una propiedad no individual, sino colectiva, a la comunidad. Y eso no fue criticado por la Iglesia, aunque criticó la Iglesia, los jerarcas, etcétera, que los campesinos estaban siendo conducidos a ciertos actos de violencia, a cierta anarquía, precisamente en esa efervescencia de, bueno, los patrones, los hacendados huían, se recluían en la ciudad o salían del país, en tanto que sus tierras eran expropiadas y repartidas, redistribuidas a las comunidades. Los franciscanos apoyaron la revolución, fue la única orden que lo hizo de manera explícita. Y bueno, los otros no criticaron, pero tampoco la ensalzaban, ¿no? En 1958, fíjense, 6 años después de la Revolución Nacional, los obispos publican una carta pastoral que convocan a los cristianos a mayor compromiso y siempre criticando los peligros comunistas, ¿no? ¿Cuáles son los peligros comunistas que siempre han criticado la jerarquía eclesiástica? No solo en Bolivia, sino en Latinoamérica en general. En primer lugar, la expropiación, ¿no?, de los bienes de la Iglesia, los recintos. No se olviden que desde la colonia la Iglesia ha tenido, no solamente en Latinoamérica, en todo el mundo, en los procesos históricos que ha vivido, una gran acumulación de bienes, ¿no? En nuestro país todavía es así. Inmuebles gigantescos dedicados a la educación, aunque antes eran para otros fines, por ejemplo seminarios o conventos, todavía son propiedad de la Iglesia. Y claro, lo que siempre ha aterrado a la Iglesia son las medidas llamadas comunistas, que consisten en primer lugar en la expropiación. Hay varios obispos, cardenales, que reivindicaban eso, ¿no? Por ejemplo, el cardenal Maurer, un alemán,
que tuvo décadas de ejercicio, criticaba, ¿no?, las medidas de izquierda, como por ejemplo la expropiación. Es que eso realmente aterraba a la Iglesia. Otros, Jorge Manrique en general ha apoyado, ha sido su obispo de La Paz, varias medidas de levantamiento, resistencia, pero también criticaban obviamente el ateísmo y cualquier viso de gestión comunista, ¿no? Y hay algunos que también tienen actitudes comprometidas con sectores explotados, ¿no? Órdenes que se asientan en el campo, que se identifican con los campesinos y que desarrollan actividades de compromiso con la promoción de los más pobres, ¿no? El MNR no actuó contra la Iglesia, la respetaron y hasta la protegieron, ¿no? Algo que caracteriza a esta protección del Estado es la exención de impuestos, ¿no? Los curas no pagan impuestos de ningún tipo, incluso cuando tienen grandes establecimientos educativos, sus impuestos son pigricias, ¿no? Y bueno, se pueden retrasar, no hay mayores problemas. Y siempre ha habido gobiernos que les han dado facilidades, exonerando a la Iglesia del pago de varios impuestos, también de algunos pagos, ¿no? Por ejemplo, de servicios postales. Incluso tenían, eso ha hecho el MNR, fíjense, 50% de descuento en viajes por avión y por ferrocarril. Y desde 1960 comienzan a fluir recursos de ONGs religiosas que todavía hoy existen, ¿no? Las más conocidas son Ardenia y Misereo, que son de promoción del campesinado y que promueven acciones en las comunidades, construcción de una escuela, provisión de instrumental médico, de salud, etcétera, ¿no? Hasta el siglo XX, durante un poco más de la mitad, la Iglesia perfiló una imagen progresista, ¿no? Superando su tradicional identidad conservadora y elitista. Se despreocupa del comunismo, ya no hay tanto esa obsesión de que va a haber expropiación y ateísmo como la norma. Se despreocupa un poco del protestantismo, porque también tuvo esa actitud, ¿no?, de condenar cualquier otra religión no católica, y se sensibiliza con los problemas sociales y económicos. Y es eso lo que permite su crecimiento, y es particularmente en el siglo XX, la segunda mitad, que se desarrolla también, por ejemplo, la teología de la liberación, ¿no?, que es la búsqueda en muchos sentidos del diálogo entre el catolicismo y el marxismo, y buscar coincidencias más que distanciamientos. El marxismo es por definición ateo, ¿no?, pero en Latinoamérica hubo marxistas que incluso llegaron a los gobiernos respectivos sin necesariamente adoptar una fisonomía atea. Y es eso lo que dio lugar a que, especialmente en países como Brasil, se desarrollara la teología de la liberación. Es decir, el marxista no necesariamente es ateo. Y como al católico le interesa comprometerse, trabajar y promover a los más pobres, entonces se trata de una tarea conjunta.
de promoción de los más pobres, especialmente en las regiones más distantes, ¿no?, de los centros y de las metrópolis. Bueno, más o menos hacia la década de los 60 se desarrolló en nuestro país y también en Latinoamérica esta ideología de la mediación. Es decir, no es tanto una ideología con sustento teológico, sino una solución práctica a una realidad concreta. ¿Cuál es la realidad? Que la Iglesia en Latinoamérica convoca a millones. No es una religión marginal y siempre hay, por decir así, una fuerte adherencia a la fe católica, al Papa de turno, etc. Y por otra parte, especialmente después del Concilio Vaticano II, que cambió los contenidos y el sentido de la Iglesia Católica, es que en Latinoamérica el Concilio Vaticano fue en los primeros años de la década del 60, ¿no? El 62 me parece, aunque duró algunos años, fue en ese tiempo. Entonces, con el Concilio Vaticano II, lo que cambió en la Iglesia fue su enfoque tradicional. Antes de dicho concilio, el cura daba misas de espaldas a los feligreses, ¿no? No los veía, solo veía el altar, donde estaba la hostia, la cruz, y la misa era en latín. ¿Quién entendía? Nadie. ¿Qué efecto tenían las homilías? Ninguno. El Concilio Vaticano acerca el rito católico principal al pueblo. Y eso estableciendo que las homilías y la misa en general, salvo algunas frases hechas que todavía subsistían y después desaparecieron, ¿no? Hoy día si alguien va a misa ya no hay ninguna frase en latín. El cura todo es en el idioma nativo, ¿no? Entonces, cambiando el idioma, poniendo al cura frente a los feligreses, haciendo una homilía que entiendan todos y que siempre tenga lo fundamental del concilio, ¿no? La opción preferencial por los pobres, que después se ha ratificado en Puebla, en Medellín y en otros eventos religiosos regionales latinoamericanos. Se ha establecido que la Iglesia no es para los ricos. La religión no es para los ricos, eso quiere decir que ellos están condenados, no, tampoco, pero la religión y el servicio de los misioneros debe ser preferencialmente por los pobres, ¿no? Vivir con ellos, vivir como ellos, promoverles a ellos la satisfacción de necesidades básicas y ofrecerles también un apoyo espiritual. Y bueno, en ese contexto parece pues una posición política. No es una posición, por decir así, neutral, apolítica. No, supone compromiso, supone estar con los pobres en la lucha, ¿no? En las reivindicaciones, pidiendo agua, pidiendo alimentos, pidiendo al gobierno atención. Y eso evidentemente aparece como algo político. Entonces, esa tendencia se ha reconocido, se ha establecido, se ha fortalecido desde los años 60, especialmente con estas reuniones latinoamericanas en estas ciudades de México, de Colombia, y la última creo que fue en una ciudad brasilera que se llama Aparecida. Y bueno, se ha ratificado el sentido de la Iglesia con la opción preferencial por los pobres. Entonces, a partir de sus lineamientos de haber hecho accesible al pueblo la misa, la Eucaristía,
es que la posición de la Iglesia ha sido tendiente a fortalecer los intereses y reivindicaciones de los que están abajo en la sociedad, que sufren miseria, que sufren exclusión. Y es por eso también que muchos curas han dedicado su vida, viniendo de España o de otros países como Italia, a promover a los más pobres, no solamente en Bolivia, sino en otros países. En ese contexto surge la idea de la mediación. ¿Y en qué consiste? Mediar frente a situaciones extremas de los más pobres, que pueden ser, por ejemplo, huelgas, movilizaciones, reivindicaciones, y los gobiernos de turno, apoyando implícitamente a los más pobres, pero siendo interlocutores con los gobernantes. Esa es la mediación, que ha surgido como resultado de la situación de las clases sociales en Latinoamérica y la larga tradición de la Iglesia y estos cambios que hubo desde el Concilio Vaticano, aproximándola a los más pobres, etc. Hacia fines de los años 60 en nuestro país hubo las primeras experiencias de mediación y, bueno, fueron relativamente exitosas. Después hubo otras y se repitió durante varias décadas, ¿no? Incluso en los gobiernos más cruentos, las dictaduras más terribles que se dieron en Bolivia, por ejemplo, los 6 años de Banzer o un poco más de un año, creo, la dictadura de García Meza, con centenares de desaparecidos, torturados, etcétera, hubo mediación de la Iglesia, especialmente los obispos, pero también los sacerdotes, ¿no? Y en algunos casos estuvieron al lado de los grupos más radicales. Famosa, por ejemplo, la presencia de Javier Albo y de Luis Espinal en la primera huelga contra Banzer, ¿no? Estaba al lado de Domitila Chungara, que era la minera que dirigía la huelga en 1978 hasta derrocar a Banzer. Entonces, bueno, la mediación era más para la jerarquía, ¿no? La jerarquía eclesiástica. Los obispos eran interlocutores de los sectores que tenían erupciones políticas, resistencia, etcétera, o que debían mediar para que la brutalidad de los dictadores no llegue a situaciones extremas. Pero también los curas por decir así, de baja jerarquía, los curas que cumplían sus carismas según la orden a la que pertenecían, se inmiscuían de manera muy comprometida y poniendo en vida sus vidas, ¿no? Y resultado de eso son muertos, pues. Espinal ha sido torturado por los esbirros de García Meza y finalmente asesinado, y en otros países lo propio, ¿no? Especialmente contra los jesuitas, ¿no? En El Salvador, por ejemplo, han acribillado en ese tiempo posteriormente a 6 jesuitas. Arnulfo Romero también fue dando misa acribillado a balazos. Entonces, ha habido un compromiso de especialmente los curas que no tenían mayor jerarquía. Creo que Arnulfo Romero era arzobispo, no obispo. Bueno, de todas maneras, esas son las características de la acción progresista de la Iglesia y, bueno, siempre quedan, ¿no?, algunos resabios de conservadurismo, pero eso está más reservado a ciertas órdenes, ¿no?
Incluso muchos obispos se han comprometido. Manrique, por ejemplo, siempre estaba al lado de los que defendían, ¿no? Que eran curas, gente, dirigentes, candidatos, gente de partidos. Y bueno, algunos sacerdotes se convirtieron en mineros. Y además hubo una fuerte promoción de ONGs, ¿no? Como centros de estudio que se dedicaran a investigar y a promover al campesinado. Y eso de una manera sistemática durante décadas, con mucho dinero que siempre lo han administrado muy bien, ¿no? Es decir, no lo han usado para enriquecerse ellos, sino para promover obras. Y de hecho, el dinero que obtienen, por ejemplo, según las órdenes, ¿no? en los colegios, que es bastante, ¿no? Porque son colegios de mucho prestigio y que no cobran tan barato, ¿no? No es para el pueblo, sino para ciertas élites o también para quienes puedan pagar sus estándares de matrícula, etcétera. También se sabe que destinan a otras obras, ¿no? Entonces, algo muy importante, por ejemplo, en Latinoamérica y no solamente en Bolivia, son las escuelas de alegría, ¿no? Que se dedican a la formación técnica. Y también las redes, por ejemplo, de radios, ¿no? Que tienen infinidad de comunidades. En tanto que, claro, por los siglos de los tiempos también ha disminuido las vocaciones, la formación sacerdotal y también la dedicación a curas nativos, ¿no? De procedencia aymara, de procedencia quechua, que tras largos años de estudio terminan ordenándose. También ha habido focos guerrilleros con fuerte contenido religioso, ¿no? Ese no es el caso de la guerrilla del Che, pero esa guerrilla inspiró también a la que fue posterior, la de Teoponte, ¿no? Y también hacia cerca de los años 70 se advirtió un poco la separación entre el clero, no tan radical, siempre cumpliendo los designios desde Roma o desde la jerarquía nativa, y los curas de abajo, por decir así, ¿no? Es decir, los que no tienen poder, son curas de parroquias, de pueblos, de lugares en las ciudades, pero que optan por esa tendencia de preferencia por los pobres, promoción de los más necesitados, y que ayudan a minorar las injusticias sociales que padecen amplios sectores en países pobres como el nuestro, ¿no? Y claro, a veces llegaban a situaciones un poco fuertes, ¿no? Como desconocer o impugnar o condenar las actitudes de la jerarquía eclesiástica. Eso lo hacían los curas de abajo, ¿no? Y eso también hay que entender e incluir como una característica de la relación interna en la iglesia entre los propios curas, ¿no? Del 69 al 71, es decir, el 71, el golpe de Banzer, ¿no? ¿Qué hizo la iglesia, por ejemplo, frente a la nacionalización de la Gulf Oil que hizo Obando, perdón? ¿Y qué hizo frente a un gobierno populista de izquierda como era el de Torres, ¿no? El que era obispo, Jorge Manrique, se convirtió en el portavoz de la iglesia en Bolivia, ¿no? Y emitió un manifiesto apoyado por todos los sacerdotes de abajo. Pidió una nueva política, precisamente haciendo cambios. Entonces fíjense
no se puede identificar a la iglesia como reaccionaria. Hubo algunos gestos reaccionarios de la gente de arriba, de la jerarquía, pero los curas de abajo siempre estuvieron apoyando transformaciones. En cambio, claro, por ejemplo, este alemán Maurer, que era que llegó, creo, a Nuncio. Nuncio es el representante del Papa en un país, no solo hay uno. Y siempre el discurso de prudencia, cautela, ¿no? Entonces había esas diferencias que mostraban también la situación y el compromiso de los curas con el contexto, ¿no? Hay también un manifiesto en esos años en que, bueno, se redunda sobre los valores cristianos, la educación siguiendo el ejemplo de Cristo, etcétera, ¿no? Incluso hubo coincidencias con los protestantes, ¿no? Y después en el 70, un ex seminarista, ¿no?, que es Néstor Paz Zamora, tal vez ustedes han escuchado, muere de hambre en la guerrilla de Teoponte, ¿no?, con sus compañeros. Alguien que quería ser cura, después se salió, tuvo una enamorada a la que dejó para convertirse en guerrillero. Y su diario está lleno de connotaciones religiosas, ¿no? Entonces, hay esas experiencias también. Por otra parte, los sacerdotes comprometidos con los mineros, que se volvieron mineros para ser aceptados, etc., también desarrollaron la conciencia minera, pero no necesariamente desde un punto de vista ateo, comunista, sino con prédicas, etcétera, ¿no?, atendiendo al documento de Medellín, al de Puebla. Maurer, que al he referido ahora, estaba siempre en contra del diálogo entre las iglesias, ¿no? Priorizaba a los protestantes. Genaro Plata también, que era los de más alta jerarquía en ese tiempo, e incluso apoyó a Banzer, ¿no? Este cura, creo que era español, e incluso el periódico Presencia, que era católico, tuvo un momento de apoyo a la dictadura de Banzer, ¿no?, que fue el 71 hasta el 78, casi 7 años. Y ahí también hay sufrimiento de varias personas perseguidas, no por ser católicas, no por ser cristianas, sino por tener una actitud de resistencia al dictador, ¿no?, hasta que el dictador cayó gracias precisamente a esta huelga de mineros. Aquí hay algunas cifras, ¿no? 1.500 presos políticos, 100 eran mujeres, eso produjo Banzer, 5.000 refugiados o deportados, allanamiento de la casa de un obispo, había alguno que otro obispo identificado con los intereses populares, por decir así, ¿no? Clausura de emisoras de la iglesia, eso es recurrente. Eso hizo también García Meza, hizo volar la radio Fides, ¿no?, en el año 80. Detención de clérigos en la calle, deportación, ¿no? Los detenían y los deportaban a donde sea, algún país vecino para que estén fuera de Bolivia. Entonces, hubo esas características de presencia. Por ejemplo, si bien apoyó al gobierno, también comenzó ciertos cambios, y bueno, algunos medios terminaron también reconociendo
el empeño del pueblo atacando a la dictadura, y a eso contribuyeron, por ejemplo, los jesuitas que estuvieron al lado de los huelguistas. Entonces, hay aquí algunos datos, yo ya les di esto. Después de los casi 7 años, se dio otro golpe de Pereda y después algunos cambios de gobierno que aquí tienen cierto detalle y que muestran lo mismo, ¿no? La jerarquía en general llamando a la prudencia, a la abstención, es decir, a no meterse en problemas, o en algún caso incluso apoyando a la dictadura, y los curas de parroquias, es decir, sin mayores atribuciones eclesiásticas, con una identificación popular, con participación, firmando manifiestos y cartas, hasta llegar a García Meza, ¿no? Que asesinó a, por ejemplo, Quiroga Santa Cruz, carismático dirigente del PS1, que asesinó a los dirigentes del MIR, que alguno era ex seminarista, ¿no? Y bueno, también Néstor Paz Zamora era hermano de Jaime Paz Zamora, ¿no? Que llegó a ser presidente. Y los documentos que la conferencia episcopal a veces emitía, ¿no? Como por ejemplo en este contexto, emitiendo denuncias de detenciones, torturas, vejámenes, allanamientos, silenciamientos, y algunos manteniendo posiciones ambiguas, siendo siempre de la jerarquía, ¿no? Mestre, por ejemplo, que tenían discursos tibios, en cambio nosotros no. Finalmente llegamos a la democracia desde 1982, que también la Iglesia ha contribuido a reconstituirla con gente que ha luchado, sufrido grandes vejámenes, no por ser católicos exactamente, sino por sus compromisos políticos, aunque tenían también una clara adscripción religiosa. Y bueno, si hacemos un recuento desde 1982, hay una serie de vicisitudes, ¿no? Al principio, la Iglesia no se enfrentó a la democracia ni a los partidos. Después, con partidos más de derecha, por ejemplo, desde 1985, ¿no? Del 82 al 85 los partidos no eran de derecha, los que estaban en el gobierno, pero desde 1985 sí, particularmente el de Paz Estenssoro, ¿no? El último régimen que produjo la relocalización. Eso dio lugar a también cierto compromiso de la Iglesia. La Iglesia, por ejemplo, siempre ha asistido a los marchistas, ¿no? Hubo una marcha el 86 llamada la Marcha de los 10.000 mineros hacia La Paz. Y bueno, la Iglesia, junto a otras instituciones como la Cruz Roja, siempre han apoyado, ¿no? Con asistencia solidaria, humanitaria. Y eso, claro, hay que reconocerlo, aunque no precisamente esa ayuda provino en ningún caso de la jerarquía, sino de los curas siempre comprometidos, ¿no? Después hubo otros arzobispos que sucedieron a Manrique, siempre siendo arzobispo de La Paz, siempre tenía una actitud proclive a los movimientos sociales. Y hubo después Julio Terrazas, que se convirtió en cardenal, si se acuerdan. Y Luis Sáenz, que tuvo un protagonismo realmente vergonzoso, ¿no? Desapareció después de un desfalco de $2 millones. Y también hay esos, ¿no?
en la iglesia, que pueden tener una alta jerarquía y son vulgares ladrones que roban a la misma iglesia. Entonces, ¿qué podemos concluir? Que no hay una sola imagen de la iglesia, ni siquiera en democracia. En épocas de dictadura, con fuertes medidas cruentas contra la población y contra los mismos eclesiásticos, la iglesia ha sufrido persecución, ha sufrido torturas, ha sufrido explosiones de radios, etcétera, etcétera, pero eso como una cara de la iglesia, ¿no? La cara comprometida, popular, la cara de quienes han puesto en juego su propia vida y algunos incluso han muerto en ese compromiso popular. Y por otra parte, el alto clero, la jerarquía eclesiástica, que nunca ha tenido una actitud proclive a favorecer a los sectores populares, sino ha estado a veces coludida con quienes están en el poder, han tendido a no evidenciar una clara posición política y, bueno, han jugado a veces roles hasta casi cómplices, ¿no? Como defendiendo a una dictadura a través del periódico Presencia, por ejemplo. Eso queda en la historia y eso no se puede borrar ni cambiar. La iglesia ha tenido algunos fantasmas como el comunismo, el protestantismo, pero gracias especialmente a los cambios de el Concilio Vaticano II en los años 60 y los siguientes eventos institucionales, ha definido la preferencia por los pobres, ha definido compromiso para que los curas tengan actitudes comprometidas con estos sectores, como también opciones políticas, aunque supuestamente no lo sean según su propio punto de vista, o lo sean, pero reconozcan que también su compromiso alcanza esa dimensión, la dimensión política, jugándose la vida y pagando con ella en varios casos. Entonces, hoy día, ¿cómo es el papel de la iglesia? Bueno, hay una situación generalizada de crisis, de ausencia de vocaciones, de falta de fe, también eso es evidente, y también casos vergonzosos de curas que en lugar de dar un testimonio de vida como lo dieron otros, constituyen una vergüenza para el catolicismo, ¿no? Eso también hay que establecer. Entonces, como ven, en nuestro país la religión ha estado desde antes de la llegada de los españoles fuertemente vinculada con la política. Bien, felizmente alcanzamos. Si tienen algún comentario, está el documento de los temas. Por favor, escriban el comentario y me lo remiten al WhatsApp privado en PDF. Eso les puede ayudar mucho al final de la asignatura. Gracias. La próxima clase, el día lunes, retomamos los temas que estábamos viendo. Yo introduje esto porque les pregunté y había interés. Espero que les haya servido, les haya gustado y que les motive también a escribir sus propios puntos de vista. No se olviden de firmar, por favor, la planilla y nos vemos el día lunes. Gracias.